nacionalidad y vamos a aprender un poco en qué consiste este tema de la nacionalidad paraguaya. Sí. Cómo se puede adquirir, lo que dice la ley, cómo pueden hacer los extranjeros para hacerse Es verdad, paraguayos. el que no nació en territorio paraguayo. Todo eso vamos a aprender y para eso está una gran amiga de la casa. Ella es la doctora Luz López. Acompáñame. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy bien. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo le va? Está muy elegante hoy. Igualmente. Gracias. Amerita el tema, porque hoy vamos a hablar de algo sagrado. La nacionalidad paraguaya. Es así, este es un tema que a mí personalmente me consultan muchísimo y desde hace un tiempo atrás. O sea, constantemente consultan las personas sobre esto. Vamos a ver dónde está plasmado este tema de la nacionalidad paraguaya y para que la ciudadanía también pueda comprendernos, está establecido en un marco, nuestra cúspide, que es la Constitución Nacional Paraguaya, ¿verdad? La Carta Magna. La Carta Magna. Es importante resaltar, porque esta es una consulta también habitual, que nosotros tenemos o nos regimos por una forma de adquisición de la nacionalidad, es decir, este vínculo que tiene un ciudadano con un Estado, que es la nacionalidad, que básicamente se rige por el lugar de nacimiento. Ok. ¿Por qué digo esto? Para empezar, hay que nacer. Esa es la forma básica, vamos a decir. La forma básica es lo que desde hace mucho tiempo se conoce porque hay dos sistemas. A ver. Este es el ius soli, que básicamente sería el derecho al suelo. O sea, naces por ese, básicamente te corresponde la nacionalidad porque el Estado paraguayo tiene esa forma, digamos, de adquirir la nacionalidad. Ius Y soli. por otro lado, sí, ¿por qué digo esto? Porque hay otros lugares que tienen otra forma, mira, qué claro, interesante. por ejemplo, Europa, Asia, donde la nacionalidad se adquiere por un derecho que es el ius sanguinis o el derecho de sangre. Entonces es diferente, por eso a veces puede haber cierta confusión. Claro, clarito. Clarito. Ahora, entonces, son de nacionalidad paraguaya natural, obviamente los que nacen en el territorio paraguayo, ¿verdad? Aquellos que nacen, por ejemplo, en el extranjero, son hijos, pero porque los padres, o por lo menos uno de ellos, presta un servicio al Estado paraguayo. ok. También son, También son ahí. por supuesto, Y ahí no sé, para seguir nomás su línea de explicación. Ius soli, los que nacen. Ius sanguinis era el otro. claro, el derecho de sangre, Y- pero cuando, por ejemplo, en los casos de embajada, de un diplomático, suponiendo un embajador, que su hijo nace en un territorio extranjero, esa parte, resulta que hay como una ficción Claro, ahí, sí. se considera que es parte del territorio paraguayo, Ok. ¿verdad? Después también, ¿quiénes son de origen natural paraguayos? Aquellos menores o niños cuyos padres son ignorados, o sea, no se sabe quiénes son los padres y por algún motivo aparecen o se encuentran en el territorio paraguayo. Entonces existe un mecanismo del Estado paraguayo de protegerlos Ok. para que estos niños tengan una nacionalidad, básicamente una identidad que es justamente un derecho humano y un derecho humano fundamental, es de saber de dónde venís, que es lo que hace a la identidad de cualquier persona. Clarito. Esto es fundamental. Y después lo clásico, y más esto hago hincapié, ya que no nos olvidemos que Paraguay ha adquirido el grado de inversor y los ojos justamente de muchas personas están puestas en el territorio paraguayo. Hay Pero muchos casos de... Eso, sí. eso es algo, doctora, yo no sé si nosotros dimensionamos. ¿Sabes lo que es que hoy haya gente interesada en ser paraguaya? Eso es un orgullo. Claro, y de repente de adquirir la documentación paraguaya, por eso es que dije, voy a tocar este tema, porque esto fue algo reciente y los ojos de muchas personas, incluso que se fueron por algún motivo económico, socioeconómico, a vivir el exterior, son paraguayos de origen natural y tuvieron sus hijos en el exterior y están mirando digamos, este nuevo grado de inversión como una oportunidad. Entonces, ¿cómo hacen? Pueden regresar, obviamente, si regresan, los hijos de estas personas que, si bien, voy a decir, nacieron en el extranjero, pero el papá o la mamá
o ambos en algunos casos, son paraguayos de origen natural, Ok. entonces existe un mecanismo que se llama opción de nacionalidad paraguaya, que con requisitos muy básicos el Estado paraguayo le puede otorgar la nacionalidad paraguaya y atención, el hijo del paraguayo en este caso, que era natural, se vuelve también un paraguayo de origen natural, como si fuera que ha nacido en el territorio paraguayo. Ok, hasta ahí estoy bien. Hasta ahí está. Ahora la otra forma, Ahí quiero seguir. ¿Cómo viene la otra? la otra forma es también porque por ahí hay alguna especie de confusión, es la adquisición por la naturalización, que Wow. es diferente a la opción de nacionalidad paraguaya, que es la que, volvemos a decir, se da para los hijos de paraguayos o paraguayos de origen natural. En este caso, la naturalización es también un proceso, porque ambos son procesos judiciales, pero donde la naturalización se da cuando vos, una persona, sea varón, mujer o varón, no tiene digamos, papá o mamá de origen paraguayo natural. O sea, es totalmente, por así decirlo, es extranjero, pero sin vínculos entre papá o mamá de origen natural, suponiendo. Entonces viene al territorio paraguayo. Eso se llama también, quiero preguntarle el término que yo conozco, ¿verdad? Sí. Nacionalización. Claro, Usamos mucho los jugadores de fútbol. Exacto. Nacionalizado. Eso es naturalizado. Está bien. Exactamente, Sinónimo. salvo que el jugador en este caso por ahí tiene sus padres paraguayos de origen natural. Entonces va a la otra A la opción de nacionalidad. Y una persona, por ejemplo, una persona argentina, que ayer estuve reunido con un amigo, Sí. por ejemplo, que él se enamoró del Paraguay y trabaja acá, ¿verdad? En este caso, él se puede nacionalizar paraguayo viviendo tanto tiempo. Exactamente, muy buena la pregunta porque hace al caso en esa situación, en lo que me planteaste, ahí hay que esperar cierto tiempo, Ok. hay que tener una cédula paraguaya, radicación obviamente, esperar mínimamente 3 años y tener algunos otros requisitos como el arraigo, algún trabajo, Claro. algo que demuestre que la persona está produciendo efectivamente en el territorio paraguayo. Ok. Una aclaración también que nos suelen preguntar a menudo, porque se da en otros países o en otros estados, es si se adquiere la nacionalidad paraguaya, Salim, ¿verdad? Por matrimonio. Y en el Ok. estado paraguayo no está, o sea, No, porque no. vos te cases con una persona, no vas a adquirir la nacionalidad paraguaya de manera directa, Como en otros países. como en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. Sí, famoso. Hay muchos matrimonios arreglados por eso, ¿verdad? Exactamente, que lo hacen como una especie de conseguir Sí. una radicación o un sistema de residencia o permanencia, o la nacionalidad. Acá no es Entonces, así. para aclarar que tenemos varios casos, si sos hijo de paraguayo o paraguaya de origen natural, ambos, vuelvo a decir, tanto la opción como la naturalización son procesos judiciales. Uno se da para el caso de las personas que tienen padres paraguayos naturales y el otro se da para una persona, un extranjero que no tiene ese vínculo. Ok, aclaradísimo eso porque mira que han cautivado muchos corazones las damas paraguayas. Además, algún extranjero se enamoró y vino al Paraguay por una paraguaya, ¿verdad? No se da esa automatización. No, justamente ayer estuve reunida con serio? unas personas de exactamente el caso que mencionaste. Entonces vemos que el Estado paraguayo otorga la nacionalidad paraguaya Ok. en estos casos y bajo estos sistemas o requisitos. Ahora, doctora, no le quiero cortar, pero me gustaría saber algo y me imagino que la gente también está pensando esto. ¿Cuál es el beneficio de una ciudadanía? Más allá del cariño, ¿por qué yo me nacionalizaría extranjero? ¿Hay algún beneficio en la ley? Quiero votar, me imagino. Bueno, la verdad que la Constitución Nacional, y esto es algo que va relacionado con la identidad, Ok. ¿verdad? La Constitución Nacional claramente dice que no existe una discriminación, No por existe. así decirlo, entre aquel que, digamos, vive en el territorio paraguayo como ciudadano natural y al otro que es naturalizado o que es un extranjero, en su caso. Pero, si bien es cierto, hay también casos, o por lo menos una excepción a esta regla, que se da cuando vos querés ocupar un cargo público. Por ejemplo, querés dedicarte a la política y ocupar un cargo público o un cargo público en general. Entonces, sí, la ley pide, la Constitución Nacional exige que la persona sea
ciudadano o paraguayo de origen natural, ¿verdad? Claro. Y en algunos casos, Que tenga nacionalidad claro, paraguaya. que tenga la nacionalidad paraguaya. Ah. Entonces, por eso es que hay gente que quiere esa o, digamos, quiere por ese beneficio o por lo menos porque quiere dedicarse a eso. Perfecto. Y acá viene un tema que creo que es vital también. Sí. Los préstamos. Muchas veces las entidades financieras a un extranjero es más difícil darle un préstamo, ¿verdad? Bueno, sobre ese punto, no nos olvidemos también que para la obtención de préstamos o para dirigir una empresa, y esto con eso se hace un vínculo a inversiones, lo que sí la ley paraguaya exige y te pide es que tengas la radicación y la cédula paraguaya. Y en esto también hago una aclaración. Tener la cédula paraguaya, en principio, obviamente es al que es paraguayo de origen natural o naturalizado, pero también la cédula paraguaya, señora, señor, se le da a los extranjeros que tienen una radicación y cumplen ciertos requisitos frente a migraciones o al departamento de identificaciones. Fantástico. Tenemos que ir cerrando, doctora. Pero antes de eso se me ocurre algo que es muy común, la doble nacionalidad. Sí, justamente con relación a la doble nacionalidad, nuestra Constitución Nacional establece claramente que se tiene que hacer a través de tratados internacionales, pero también desde el año 2023 hay una ley vigente, la ley 7052, que vuelvo a decir, es del año 2023, donde en uno de sus artículos que reglamenta estos artículos de la Constitución Nacional, se dice claramente que el paraguayo que adquiere otra nacionalidad la puede seguir manteniendo aunque no se tengan tratados internacionales. Ah, mira. Habla siempre del punto de vista del paraguayo. Completa la información. Había una, qué linda nuestra nacionalidad, hablando de eso, ¿verdad? Que llevamos con mucho orgullo. Había una canción muy linda de Luis Alberto del Paraná que nos llevó, representó en el mundo, se llamaba Acuarela, justamente donde él contaba los colores. ¿Cómo podemos hacer para pintar esos colores de este país tan bonito? ¿Existen algunos lápices especiales? Por supuesto. Siempre Faber-Castell que nos acompaña en este bloque, mira. para que hoy está un día gris, pero para que tú Podemos pintar. Claro, se pinte de colores y realmente tenga esa alegría que muchas veces nos falta en el día a día. Qué lindo, qué lindo, Sí. qué lindo. Bueno, gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Fue un privilegio estar aquí con usted y aprendimos muchísimo, como siempre hablamos, ¿verdad? Vamos a una muy breve pausa. Enseguida seguimos con más Buenos Días, América.